Ok, bienvenidos, bienvenidas a este preseminario, a este preentrenamiento que hemos organizado especialmente para todos y todas ustedes. Así que gracias por haberse conectado, por sacar el espacio de estar aquí con hambre y deseo de crecer, de seguir aprendiendo. Hoy tenemos una entrada, una abreboca de todo este maravilloso conocimiento. Y nos encanta realmente la receptividad que tienen ustedes porque esto significa precisamente eso. Repito, que tienen hambre de aprender, de crecer. Y hace un instante nomás les estaba mencionando que un día leyendo algo encontré una frase interesante que dice, escúchala, que si enriqueces tus conocimientos, tienes mayor oportunidad de enriquecer tus bolsillos. Yo sé que el tema de la psicología es más que un negocio, es más que un trabajo, es una vocación, es una pasión, es una misión realmente. Yo creo que es una de las profesiones que tiene una misión de vida porque apoya, apunta a aportar, a mejorar, a equilibrar la salud mental. Pero sin lugar a dudas, pues bueno, esto es tu pasión, pero también tienes que vivir y para vivir se necesita un tema económico. Así que muchas de las cosas que nosotros hacemos, las hacemos fusionando estos dos elementos, en donde te damos herramientas que te ayuden a aumentar tu pasión, pero también que logres poder obtener un resultado en tu trabajo. Ok, listo, iniciamos, son las 7:02, saben que en Ser Productivo amamos la puntualidad y les voy a presentar al doctor José Vidal Páramo y bueno, él hará obviamente una presentación. Algunos de ustedes no han tenido la oportunidad de pronto de conocerle. Él es docente universitario, pero quiero dejarte, mi querido Vidal, buenas noches. Gracias por sacar un espacio. Bueno, muy buenas noches. Yo soy José Vidal Páramo Jiménez, psicólogo egresado de la Facultad de Psicología de la Universidad Católica de Colombia y tengo actualmente una maestría en psicobiología. Soy experto en análisis experimental del comportamiento, docente universitario hace unos 12 años aproximadamente. Y esta, esta noche estamos aquí con Félix para hablar un poquito de lo que son por ahí. Estoy viendo a alguien que abrió camarita, qué chévere. Muy buenas noches. Y pues la idea es que hablemos un poquito de, hagamos una pequeña introducción a lo que son esto, conocida como a este tema que se conoce como las terapias de tercera generación. ¿Por qué vamos a hablar de terapias de tercera generación? Porque como lo dice aquí mi queridísimo Félix, pues la idea es que en la medida en que nosotros tengamos mejores herramientas terapéuticas, porque lo que nos vamos a encontrar aquí es que las técnicas de modificación conductual o las técnicas simplemente de modificación psicológica, yo entendería que muchos de ustedes aquí son psicólogos no necesariamente conductuales, ¿cierto? Algunos serán psicoanalistas, algunos serán humanistas, cognoscitivistas, pero lo que nos dice la investigación es que independientemente de la rama de la psicología a la que nosotros pertenecemos, al modelo psicológico que pertenezcamos, pues tenemos que trabajar bajo la evidencia empírica. Y las terapias de tercera generación o las terapias contextuales son terapias que, si bien tienen alrededor de 30 años de desarrollo académico, de desarrollo investigativo, pues no necesariamente todo el mundo conoce sobre terapias de tercera generación, ¿cierto? Y hay un tema que muy probablemente a muchos de ustedes les preocupa, es, bueno, ¿y por qué alguien me busca a mí para que lo atienda y se queda 2 o 3 sesiones y no se vuelve a conectar o no me vuelve a hablar, no me vuelve a llamar, ¿cierto? Entonces la idea es que también nosotros podamos tener herramientas de para lograr una mejor adherencia terapéutica, ¿cierto? A mí no me sirve atender a muchos pacientes 1 o 2 veces, ¿cierto? Sino que atender más bien a más poquitos pacientes, pero que esos pacientes en algún momento nos vayan a generar adherencia terapéutica. Entonces, como lo vemos aquí en la presentación, tenemos 3 generaciones en las terapias. Las terapias de primera generación, que básicamente son terapias sustentadas en condicionamiento clásico, condicionamiento
operante, ¿cierto? Todas estas terapias que surgen a raíz de los estudios de Watson, el contracondicionamiento, entrenamiento en habilidades sociales, economía de fichas, técnicas de exposición y pues naturalmente todas estas técnicas que se ligan posteriores a los estudios de Thorndike, de Skinner, con la aplicación o el entendimiento de los procedimientos de refuerzo, de castigo, etcétera. Bien, tenemos una terapia de segunda generación que son entendidas como las terapias mediacionales, las teorías de inoculación de estrés, la terapia cognitiva de Aaron Beck, la terapia racional emotiva de Albert Ellis, ¿cierto? Y después llegan estas terapias que son entendidas como las terapias conductuales que empiezan a abordar los eventos internos, ¿bien? Para quienes se matriculen acá, nos vamos a ver en el curso y yo tendré que volver porque sé que muchas personas eh, eh, de repente, de repente se van a matricular y nos volveremos a ver y pues tendrán que volver a escucharme hablar de este carretito. Pero yo los quiero dejar aquí, como dice Félix, picados. Yo los quiero invitar aquí con este tema que, como les digo, tiene más de 30 años de investigación empírica y durante esos 30 años han logrado, esto, naturalmente esto lo vamos a ampliar un poquito más, han logrado tener un mejor impacto en la relación terapéutica, han logrado tener un mejor impacto en términos de lo que nosotros necesitamos, que es la modificación de la conducta problemática. Y eso también se ha logrado porque los investigadores empezaron a darse cuenta que había una seria falencia por las primeras generaciones y era el entendimiento de esos eventos internos, sobre todo los eventos emocionales. Y aquí es donde yo les digo que me van a tener que escuchar este carretico aquí chiquitico, pero como esto puede que no quede tan claro la primera vez, en la segunda vez quedará mucho más claro. Yo siempre tengo mis libros aquí muy a la mano. Ustedes no los ven, pero yo sí los puedo ver. Esto llega hasta el techo aquí de libros y me voy a permitir sacar este librito, que es uno, bueno, es un libro de mi autor favorito, ¿cierto? Siendo muy platónico, pues es mi amor platónico, el señor Darwin. Y les quiero leer algo que me encuentro este libro. Este libro se llama La expresión de las emociones. El texto original se llama Expresión de las emociones en animales y humanos, pero pues aquí en la versión española estamos hablando solamente de este título, que es la expresión de las emociones. Me voy a permitir leerles un texto muy pequeñito, un fragmento bien pequeñito, un parrafito, para que ustedes entiendan por dónde vamos a abordar estos temas. Y se hace una pregunta bien poderosa. ¿Qué son las emociones? ¿Por qué tenemos emociones los animales? Nosotros estamos, desde la biología, pueden que existan otras perspectivas en donde nos pongan en otro lugar, ¿cierto? Pero aquí, aquí nos ponen al nivel de los animales en la misma escala evolutiva. Las emociones no son algo que puedan darse sin más, por supuesto, como si no requiriera explicación alguna. Es decir, muchas veces lo que hacen algunos trabajos en psicología es, ahí está la emoción, ¿cierto? Pero no necesariamente necesitamos procesar la información como pasaban en, en las terapias de segunda generación. Cuando al coche se le acaba la gasolina, bueno, entonces dice, es sorprendente que haya emociones. Cuando el coche se le acaba la gasolina, se para, pero no sufre ni siente hambre. Nosotros sentimos hambre, lo que puede llegar a ser doloroso. Esta emoción o sentimiento necesita ser implantada o seleccionada por la evolución. Mire, es tan así que muy probablemente aquí voy a entrar en otro campo que yo no manejo muy bien, y es el campo de la psicopatía. Pero yo creo que sí es un campo que a todos nosotros nos interesa mucho porque venga, y cómo así que los psicópatas, y cómo así que los psicópatas no se contactan con
con la realidad emocional del otro. ¿Cómo es posible que un psicópata no pueda sentir? ¿Cómo es posible? Y fíjense que en términos académicos, eso es una pregunta que a todos nos generó curiosidad en algún momento, ¿cierto? Y entonces, ay, mire, nosotros tenemos uno de los más grandes, no, no es orgullo, ¿no? Nosotros ocupamos el primer puerto en Colombia. Ahora, entre otras cosas, no sé de qué parte del mundo nos acompañan el día de hoy, pero fíjense que nosotros en Colombia tenemos el primer puesto deshonroso en muchas cosas, ¿no? Pero nosotros tenemos uno de los más famosos y más grandes asesinos seriales del mundo. Y nos dicen que es psicópata. Y entonces fíjense que este tipo de cosas nos empiezan a decir a nosotros como, ¡ay! Estos temas son absolutamente interesantes, ¿cierto? Entonces, fíjense que si las emociones existen, es porque han sido implantadas por la evolución. El no tenerlas pues nos lleva a nosotros a comportarnos muy por fuera de la norma. Esta emoción o sentimiento necesita ser implantado o seleccionada por la evolución. Los animales que sentimos, los animales sentimos emociones porque sentirlas orienta nuestra conducta en una dirección que incrementa nuestra eficacia biológica. ¿Eso qué quiere decir? Cuando lleguemos a una de las terapias de tercera generación a la que más le vamos a dar palo aquí, que es a la terapia de activación conductual, vamos a entender por qué esto es importante. Bien. Lo que pasa es que estamos en una sociedad en donde la ira, por ejemplo, y la tristeza tienen muy malos asesores de imagen. Entonces, básicamente, usted tiene que andar viviendo su vida sin ira. Y eso es falso. Bien, eso es falso. Las emociones, ahora, muy probablemente ustedes han escuchado estas perspectivas en donde nos dicen que hay emociones positivas y emociones negativas. Desde la evolución, eso no existe. Simplemente hay emociones y tiene una función evolutiva. Para quienes se matriculen al curso, vamos a ver cuáles son las funciones evolutivas de cada una de las de las emociones. Y ustedes dirán, pero este man, ¿por qué está leyendo esto? Porque llegué a donde quiero llegar. Entonces voy a volver a leer ese pedacito. Los animales sentimos emociones porque sentirlas orienta nuestra conducta en una dirección que incrementa nuestra eficacia biológica. Los individuos con trastornos emocionales están en desventaja. Cuando yo leo esto, yo digo, claro, piensen nada más ustedes en una persona, voy a volver a poner mi librito acá, con mis otros libritos de Darwin. Piensen nada más ustedes en una persona celosa, ¿bien? En una persona que tiene un serio problema en controlar esos impulsos relacionados a estar tan pendiente de la otra persona. Pero fíjense entonces que esta persona tiene que trabajar porque tiene que pagar deudas, porque tiene que vivir, pero incluso terminan despidiéndolo o despidiéndola de su trabajo porque tiene que estar pendiente de qué hace su pareja. Entonces yo me voy hasta el trabajo, hacia donde estudia, hacia el lugar donde está, y entonces descuido mi trabajo, pero es que yo tengo que estar pendiente de mi pareja a ver qué hace. Miren, esa ausencia en términos del control de sus emociones la está poniendo en desventaja evolutiva. Y usted dirá, bueno, pero ¿y qué tiene que ver la evolución acá? Pues tiene todo que ver porque es que la evolución se traduce en eficacia biológica. Y la eficacia biológica está puesta en el marco de poder transmitir mis genes, ¿cierto? Es decir, poder conseguir pareja y tener hijos, que no necesariamente eso tenga que existir en la actualidad, o simplemente sobrevivir, comer. Entonces me echan de mi trabajo, pero a la larga, ¿por qué me terminaron echando? Me terminaron despidiendo de mi trabajo porque tengo una ausencia total de control de mis emociones. Entonces, fíjense ustedes en una persona que tenga ansiedad y la llaman para un trabajo, por ejemplo, piensen ustedes en José Vidal que tenga una fuerte ansiedad social, ¿cierto? Y José Vidal es esposo, es padre y tiene deudas, etcétera, y se va a ganar, no sé, 5 millones de pesos siendo docente universitario. Pero como yo tengo tanta ansiedad social,
a mí me llaman de la universidad y me dicen, usted va a ser profesor. Y yo digo, no, mire, qué pena, porque es que yo en realidad ya estoy trabajando, pero mentira. Lo que pasa es que yo no quiero enfrentarme ni siquiera a un proceso de entrevista para poder trabajar, porque mi ansiedad no me deja. Estoy en desventaja evolutiva. Bien, entonces el control de las emociones es algo que es muy importante para estas terapias de tercera generación o las terapias contextuales, como también se conocen. Otro dato curioso es el tema de que le dan mucho más valor a, primero, a estos eventos enteros y segundo, a la función del ambiente en el mantenimiento del comportamiento, ¿cierto? En el mantenimiento de esta conducta que puede llegar a ser en el bueno, en muchos de los casos, sí, muy problemática y muy maladaptativa. Algunos lo llamarán muy desadaptativa, ¿cierto? Entonces, aquí podemos encontrar de todo. Bien, las terapias que sirven para la disregulación emocional, para el estrés, para la ansiedad, para la depresión, ¿cierto? Etcétera. Entonces, ¿cuáles son las terapias que nosotros vamos a trabajar? Vamos a trabajar en este curso. Vamos a trabajar la terapia de aceptación y compromiso, la terapia analítico-funcional, la terapia dialéctico-conductual, la de activación conductual y mindfulness. Vamos a dejar poquito, o más bien vamos a hablar muy poco de la terapia integrativa o la terapia integral de pareja. Bien, le vamos a dedicar, si nos queda tiempo, le vamos a dedicar un poquito más de tiempo, pero el curso pasado nos dejó como experiencia el que no alcanzábamos a cubrir la terapia integrativa de pareja. Lo que hicimos con el otro grupo fue proporcionarles a los asistentes material, artículos, capítulos de libros para que pudieran eh, ser un poquito más autodidactas respecto a esta terapia, pero como les digo, pues esta terapia para este nuevo curso lo vamos a dejar ahí como en el tintero, ¿bien? Y digamos pues que de todas las terapias también, porque, bueno, ¿y por qué no deja aceptación y compromiso por fuera? Porque la terapia de aceptación y compromiso es una de las más poderosas y como le digo, a esa es a la que le vamos a, mm, a dedicar mucho más tiempo. Preguntas, a ver, preguntas, nos pueden preguntar también quienes están acá en Facebook, nos pueden preguntar. Aprovechemos al doctor. Y yo he tenido siempre una duda frente a esto. Voy a prender mi cámara que estoy apagada. Yo he tenido siempre una duda sobre esto, mi querido doctor, y es, ¿qué pasa con el ABA? El ABA ha tenido un gran auge, de hecho, de hace unos años para acá. Mi duda es, ¿el ABA tiene que ver con la tercera generación o es algo aparte? ¿Cómo es todo esto? El ABA, por sus siglas en inglés, el Analysis Behavior Applied, o por sus siglas en español, el análisis conductual aplicado, es, como su nombre lo implica, análisis de conductas, ¿cierto? Okay. Que nos pueden servir para llegar a hacer tratamiento en unas problemáticas bien específicas. El análisis conductual aplicado son una serie de técnicas o una serie de formas, son una serie de herramientas que nos sirven a nosotros primero para hacer un muy buen proceso de evaluación, ¿sí? Si el proceso de evaluación a nosotros nos queda mal, ¿cierto? El diagnóstico nos va a quedar mal y por ende el tratamiento nos va a quedar mal, ¿cierto? Es como ahorita con Félix estábamos hablando precisamente de carros. Es como si usted lleva su carro al concesionario por un ruido, ¿cierto? Y en el concesionario le dicen, no, mire, toca cambiar el motor. Toca cambiar el motor. Y entonces, bueno, ¿cuánto me cuesta cambiar el motor del carro? No, le cuestan 10 millones de pesos. Listo, cambie el motor al carro. Y usted se va con su carro y sigue escuchando exactamente el mismo ruidito. ¿Bien? Cuando no, en realidad lo que estaba sonando era un rodillo y en lugar de costarme 10 millones de pesos la cambiada del motor, me pudo haber costado 200,000 pesos la cambiada del rodillito, que era lo que en realidad
estaba pasando. Y miren que las personas hacen eso. Yo he conocido muchos casos de personas que dicen, no, mire, yo me tiré un poco de plata en bioenergético, yo me tiré un poco de plata en esto, en constelaciones familiares, en esto, cuando en realidad lo que me tenían que hacer era un procedimiento. Sí, lo que en realidad me terminó sirviendo fueron 3 sesiones de esto en específico, ¿cierto? Porque en realidad yo lo que tenía era, no sé, una evitación experiencial, ¿cierto? Entonces, el análisis conductual aplicado ha tomado mucha fuerza, sobre todo en la aplicación de todos estos procedimientos en los que no hay demasiada cognición. Me explico. Trabaja muy bien con pacientes con autismo, bueno, con todo lo que está dentro del espectro autista, ¿cierto? Pero no necesariamente. Bien, no quiere decir que yo no pueda hacer análisis conductual aplicado con una persona que me llega a mí con depresión. Claro, lo que le digo, son una serie de técnicas que son muy precisas, que son muy valiosas, ¿cierto? Y vamos a ver alguna de esas técnicas acá, por ejemplo, técnicas de observación, técnicas de registro comportamental, y que eso puede, por ejemplo, algo que vamos a hacer dentro del curso que no se hizo dentro del curso pasado y que alguien nos hacía la, 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 la anotación, ¿no? Oiga, ¿por qué no vimos un poquito más a profundidad el tema de análisis funcional, por ejemplo? Bien, porque a mí me ha pasado y a todos mis amigos psicólogos que trabajan en psicoterapia y utilizan esa herramienta, me reportan que los pacientes quedan como, oiga, a mí nunca me habían presentado mi problemática de esa manera. ¿A través de qué? A través del análisis funcional, por ejemplo. Entonces, el análisis conductual aplicado, pues naturalmente es transversal a todas estas técnicas de modificación conductual que nosotros podemos utilizar, específicamente en primera y tercera generación. Pues los cognitivistas tienen otras formas de evaluar y de interpretar estos eventos internos de lo que me estaban hablando acá, ¿cierto? Estos eventos internos, que básicamente son cognición. Entonces ahí mato 2 pájaros de un solo tiro, porque aquí me estaban preguntando sobre de qué es un evento interno, ¿bien? Entonces, básicamente, si nosotros lo miramos desde conducta verbal de Skinner, un evento interno es conducta verbal, ¿bien? Y si lo miramos desde una perspectiva más cognitivista, pues vamos a hablar de pensamientos, de emociones, todos aquellos eventos que estén mediados por cognición. Aquí hay otra pregunta y se le dice, ¿por qué se les dice terapias contextuales? Se le dice de varias formas, ¿sí? Se les dicen las terapias de la nueva ola, de tercera generación o de terapias conductuales. El padre, bueno, Félix sabe que yo soy muy cansón con lo epistemológico. Voy a tratar de no ser tan cansón con eso, pero básicamente hay un psicólogo norteamericano, Stephen Hayes. Para quienes no saben esto, el conductismo no es una sola cosa ahí que se llame conductismo. Bien, el conductismo son muchas formas de hacer conductismo. Entonces está el conductismo metodológico, el conductismo radical, el interconductismo, la terapia de la conducta, y hay un psicólogo norteamericano que es el papá de todo esto que se llama Stephen Hayes, que él tiene una forma de hacer conductismo que se llama contextualismo funcional. Entonces, uno de los nombres que reciben las terapias de tercera generación son precisamente terapias contextuales porque se desligan de esa forma que Stephen Hayes tiene de entender lo psicológico, ¿cierto? Que es dándole mucho más peso al contexto. Él hace, aquí Susana me dice, el manejo de las emociones, ¿puede decirme el autor? El manejo de las emociones, o me estás hablando del libro, Susana? El libro es el libro de la expresión de las emociones de Darwin. Estas herramientas nos permiten encuadrar un tratamiento de duelo claro, porque es que independiente, bueno, si nosotros revisamos DSM, por ejemplo, un libro de texto como el DSM, que entendería que tampoco todos lo manejan, pero si nosotros revisamos el DSM, encontramos que en el DSM 4 y en el 5
hablamos solamente de duelo por muerte, ¿cierto? Pero hay otros tipos de duelo como el duelo por separación, por ejemplo, pero es que la base del duelo es la depresión. Entonces, claro, la activación conductual funciona muy bien para todo lo que tiene que ver con esta exacerbación de síntomas relacionados a la tristeza. Nos dicen por acá, ¿el análisis funcional hace parte de estas terapias de tercera generación? Sí, sí. O más bien, viene desde los estudios de Skinner, ¿cierto? Desde el análisis conductual aplicado, y esto ha sido muy utilizado en las terapias de tercera generación porque el valor psicoeducativo que tienen estas terapias es muy poderoso. Bien, es muy poderoso. Es tan poderoso que Jung, para quienes son psicoanalistas, yo no soy psicoanalista, pero respeto profundamente los otros modelos y hay muchas cosas de los otros modelos que a mí me gustan. Miren, los que son jungianos me seguirán la onda aquí. Mire, Jung tenía una concepción bastante particular de la psicología humana y a Jung eh, no le gustaban los tratamientos. Jung en realidad pensaba que las personas no tenían por qué cambiar. Bien. Y Jung decía, por ejemplo, mire, yo cuando le hago la psicoeducación a la persona, cuando yo le muestro el problema, la persona es libre de cambiar o no. Bien. Jung dice, mire, yo me siento bien llegando hasta la explicación del problema, porque resulta que muchas veces la persona cuando se le presenta el problema dice como, oiga, tener este problema no ha sido necesariamente tan malo, no quiero cambiar. Bien, entonces el análisis conductual aplicado sirve para decirle a la persona, mire, el desarrollo histórico de la problemática, cuáles son todos esos factores de mantenimiento, de adquisición, de predisposición, que están implicados en la problemática. Bien, y muchas personas dicen como, oiga, a la larga no termina siendo tan malo y ya entiendo de dónde proviene el problema. Continuemos o no quiero continuar, ¿cierto? Usted me ayudó a entender algo bien importante y es que el problema no es tan problema. Bien, eso pasa muchas veces. ¿Qué es el análisis conductual aplicado para quienes no estamos familiarizados con ese modelo? Lo que le decía ahorita a Félix son un montón de técnicas muy precisas de observación, de registro de comportamiento, ¿bien? Entonces, eso lo vamos a ver muy bien, por ejemplo, con lo que tiene que ver con las características de los estímulos, con las características de la respuesta. Y cuando yo tengo eso bien claro, entonces eso me permite a mí tener unas medidas muy precisas para que yo pueda hacer modificación conductual. Algo que les voy a insistir siempre y es que estas técnicas, todas las técnicas no son un recetario. Bien, depresión, pum, entonces le voy a meter esta técnica. Depresión, pum, le voy a meter esta técnica. Depresión, pum, le voy a meter esta técnica. No, porque eso puede cambiar, ¿cierto? Es decir, muy probablemente la depresión mía me lleve a comportarme de la misma manera que la depresión de mi amigo, ¿cierto? Pero la naturaleza propia de los dos cuadros depresivos es significativamente diferente. Entonces, muy probablemente yo en una pueda utilizar una técnica de reestructuración cognitiva, que los cognitivistas saben muy bien de eso, ¿cierto? Pero no les sirva una activación conductual. Bien, entonces fíjense que esto no es 2 cucharadas de pulpa de jugo, una cucharada de azúcar y 150 ml de leche. No, eso es algo que tiene que quedar muy claro. ¿Listo? Pero la idea con este 0.2 o más bien con este 2.0 es que ustedes puedan salir con más herramientas para decir, oiga, jue madre, mire que es que tengo, yo tengo muy baja adherencia terapéutica, pero puede ser porque yo no soy muy bueno validando emociones, ¿cierto? Es decir, yo le digo a la persona, ok, te entiendo, pero ese te entiendo no está alineado con esas fases que tiene una buena validación emocional, por ejemplo. ¿Bien? Entonces, cuando yo tengo que hacer verdaderamente una validación emocional, porque hay pacientes que llegan a donde uno le diga, mira, a mí no me importa si usted me entiende o no. Es más, no quiero que se compadezca de mí.
¿sí? Hay muchos pacientes y entonces hay casos en donde uno dice, venga, pero ¿en qué casos yo valido, en qué casos no valido, ¿cierto? ¿Qué nivel de validación voy a utilizar? Entonces alguien me puede decir, venga, explíqueme ahí rapidito los niveles de validación. Se los prometo que vamos a hablar de eso en el primer día. Para el segundo día tenemos otro cronograma, pero la idea es que ustedes salgan con herramientas, ¿bien? Porque les vamos a compartir pruebas psicométricas, ¿bien? Yo les voy a compartir la prueba psicométrica, les voy a enseñar a aplicarla, a interpretarla y a darle un valor clínico, porque es que resulta que hay muchos estudiantes, mire, yo soy docente de estudiantes de pregrado y muchas veces uno les pregunta, bueno, ¿qué paciente tienes? Mira, profe, es que tengo este paciente con estas y estas características. Ok. ¿Qué hipótesis tiene? No, profe, es que no sé qué tiene. Ok, ¿qué piensas hacer? Profe, dígame por favor qué prueba aplico para saber qué tiene el paciente. Y yo le digo, remítalo. Ay, profe, ¿pero por qué? Y yo le digo, porque si usted, con observación, con registros, con una entrevista inicial, no puede formularse tan siquiera una hipótesis, remítalo porque usted no es el gallo para esa pelea. La prueba psicométrica jamás será el diagnóstico. Jamás. ¿Listo? Y yo siempre les pongo este ejemplo. Por ejemplo, una chica cuando se aplica una prueba de embarazo es porque sospecha que está embarazada. ¿Cierto? O sea, yo llevo 3 años sin sexo y me voy a ir a aplicar una prueba de embarazo a ver cómo estoy. No, mire que eso no pasa. ¿Sí me hago entender? Fíjense que eso no pasa. Entonces, cuando la chica va a aplicarse una prueba de embarazo es porque tiene sospechas. Esto se llama para la ciencia hipótesis. ¿Cierto? Miren lo importante que es la metodología de la investigación. Eso como se llama hipótesis. Cuando usted no es capaz de formular ni siquiera una hipótesis, remita. Entonces, fíjense que la idea de este curso es que usted pueda decir, oiga, yo antes no sabía para qué servía esto, ahora sí, ya me puedo formular una hipótesis y mire, me descaché la hipótesis. Pero Popper, otra vez yo con mi epistemología, Popper decía, mire, usted, la ciencia hace parte de formular hipótesis y comprobar hipótesis. Así es que si usted ya puede diseñar una hipótesis, se descachó, no importa, porque ya podemos validar esa hipótesis. ¿Me hago entender? Y la idea es eso, que ustedes tengan instrumentos, que ustedes tengan herramientas y que ustedes tengan ese paso a paso, bueno, ¿cómo abordo esta problemática? O más bien, tengo un paciente con esta problemática y con esto que yo tengo aquí, con qué lo puedo atender?